Kike Argüello, ¿cuál consideras que debe ser la postura de Estados Unidos y la Unión Europea frente a Rusia y China? ¿Debería ser una postura de confrontación de sus autoritarismos, defensiva o de conciliación? De confrontación y defensiva, ojalá y se pudiera conciliar, pero no se concilia con tiranos y con dictadores. No se concilia con gente que quiere aplastarte. Es simple y sencillamente, pero es más en el caso de China. Putin tiene otras limitaciones y sus ansias geopolíticas yo las veo más limitadas a las zonas tradicionales de influencia de Rusia, que incluyen los Balcanes y una serie de los países cercanos a los límites de Rusia y nada más. Pero China está en un proceso de dominación mundial y por lo tanto tienes que enfrentarte a ella como se enfrenta a cualquier otro que pretende la dominación mundial. Si yo me quiero meter a tu casa a dominarte, pues tú puedes conciliar conmigo en un rato, pero te vas a defender. Y vas a asumir posiciones defensivas. Yo creo que y lo comentaba yo con Jesús Manuel Pérez Triana el otro día en la conversación que tuvimos, el autor del blog Guerras Postmodernas, hemos dejado que China haga una serie de cosas sin parpadear, y yo creo que eso es un error. Mira, si el Fondo Monetario Internacional se quedara con puertos porque no se pudo pagar un préstamo, tendrías a la gente de siempre, en la calle con pancartas diciendo que el Fondo Monetario Internacional es una tropa de buitres. Pero cuando China se queda con puertos de distintos países que no han podido pagar los créditos depredadores de China, esas mismas gentes no dicen nada. Cuando yo siento que es gravísimo que se apropie de infraestructura china, China y Rusia se han apropiado también del petróleo venezolano, por medio de créditos depredadores, créditos peores que los del Fondo Monetario Internacional, que es escandaloso. Entonces yo creo que si no te defiendes te arrollan. Y yo no es que sea un gran fan de la Europa como está hoy, pero si la opción es tener a las cámaras de televisión y al cuerpo de seguridad de Xi Jinping revisándome con reconocimiento facial todos los días y decidiendo si soy o no un buen ciudadano para ver si me permiten o no vivir mejor o no, los jerarcas del partido, prefiero esto toda la vida, por malo que sea.